Pues ya estamos de vuelta y todavía pensando en qué va a pasar en el día de mañana, cómo vamos a amanecer, cómo vamos a ir al trabajo, cómo vamos a llevar a los niños y niñas a los colegios. Tengo mucho interés en saludar a Javier Muñoz, que es el coordinador provincial del Sindicato de la Educación USTEA. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Fran. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, la semana pasada se habló mucho de esto, de la metrología, de los colegios, de qué debíamos hacer. Es cierto que a toro pasado, la semana pasada parece que viendo las consecuencias que tuvo una alerta naranja, porque hubo algunos municipios que tenían alerta roja y sí tenían cerrados los coles, pero es verdad que viendo lo que pasó, quizás se debieron cerrar los coles. ¿Vosotros cómo pensáis que se debe actuar en este tipo de alertas? Como por ejemplo la que nos viene ahora, la que nos viene mañana. Pues nosotros pensamos que se debe actuar con prevención, con previsión y sobre todo con seguridad. La semana pasada los hechos hablaron por sí solos. Es cierto que en el Valle de la Almanzora y en Los Vélez hubo suspensión de la actividad lectiva, pero en muchos otros puntos de la provincia pues se decidió no suspender las clases y las consecuencias fueron evidentes. Sobre todo pues en el poniente, en la capital y en algunas zonas de la comarca de Níjar. Como dato oficial de la Consejería, es relevante que de las 191 incidentes de toda Andalucía, 60 de ellos, el 31% de ellos, fue en nuestra provincia. Hmm. Nosotros consideramos que se debería haber evitado y que no debería haber pasado, puesto que no tenía el sentido que el 10% de todos los centros de la provincia, en al menos el 10% hubo incidentes la semana pasada que pudieron haber sido evitados. Claro, al final entendemos que la metodología puede cambiar, pero sí que nos dio la impresión, Javi, y además tú y yo lo comentábamos a posteriori, que la parte, digamos, que menos alerta tenía, al final es donde más se cebó esa borrasca. Pero lo que es indudable es que había ya una previsión de vientos de más de 100 kilómetros por hora. Y esos vientos pueden hacer daño, sea la alerta que sea. Sí, y desde luego así fue. Estábamos hablando de rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora. Vimos goteras, vimos inundaciones en centros educativos, vimos árboles que cayeron, que por suerte pues no contamos con ningún incidente, pero era evidente que algo pasaba, que había alertas naranjas y que pues, la previsión brilló por su ausencia por parte de que debe proteger no solo al personal docente. Recordamos que nosotros estamos hablando de una comunidad educativa, de docentes, de familias, comunidad educativa, personal administrativo, que tuvieron que desplazarse a los centros educativos en unas condiciones pues que como vimos en muchas de las imágenes o vídeos que corrieron por redes sociales, por grupos de WhatsApp, pues cuando menos eran escalofriantes la situación en la que se vieron todo el personal que acudió a los centros en ese día. Como hablamos, sobre todo en el poniente, creo que fue una parte bastante afectada y que podría haberse solucionado. Debíamos de trabajar de forma coordinada, no solamente la EMET, no tenemos que hablar con delegaciones, ayuntamientos, que son los que realmente conocen desde de primera mano los centros educativos, las casuísticas de cada uno de los centros y cómo puede afectar estos fenómenos meteorológicos a cada uno de los centros. Pues estoy de acuerdo sobre todo en lo que has dicho, Javi. Es que esto ha sacado un poco también las costuras, las deficiencias estructurales que tienen muchos de los centros de los coles que tenemos en Almería, que muchos entiendo que tienen más de 40 años. Por cierto, y no vamos a hablar solo del clima, me ha llamado la atención hoy un titular. La Junta de Andalucía parece que la legisla o de alguna forma pone una ratio máxima. Esto te va a gustar, Miguel Vera. 22 alumnos. ¿Esto es lo que tenemos en Almería? ¿Esto lo ves factible? ¿Lo ves posible en nuestra provincia, Javi? Pues nosotros consideramos que una vez más los titulares quedan en titulares y es cierto que todos estamos contentos cuando nos hablan de una ratio de 22 que desde nuestra organización ya consideramos alta, una ratio de 22 para una clase de tanto educación infantil como educación primaria.
Pero los titulares son eso, son titulares y hay que leer la letra pequeña. No tenemos que tampoco ser muy avispados. Si nos vamos al BOJA, que es en el que se regula esto, ya no aparece una palabra que a nosotros nos gusta muy poco, que es la palabra de excepcionalidad. Y es decir, que esta ratio se va a implantar en el curso que viene, solamente en infantil de 3 años. Ahí está la primera de las cosas que nos Bueno, gusta. ya cambia, va cambiando. Uh-huh. Pero claro, si de forma excepcional el centro no cuenta con espacio, en ninguno de los casos se habla con un aumento de unidades, sino consideramos que va a ser una reorganización de alumnos y de alumnas de unos centros a otros y en ningún caso un aumento de unidades a una escuela pública que ya viene bastante maltratada. Recordamos ya hace un mes denunciábamos las 360 supresiones de unidades en la escuela pública andaluza, 10 de ellas en Almería, y un montante total que desde el año 2018 asciende a casi 2.700 unidades menos en la pública. Consideramos que esto no viene a paliar y consideramos que es una medida cuanto menos corta y que no se va a aplicar en los centros que realmente se necesitan, en zonas tensionadas, con falta de infraestructura, que todos conocemos, muchas veces pues en el poniente, en la comarca de Níjar. Como dato sí que me gustaría resaltar, mira, una apuesta decidida por la bajada de ratio fue una ILP, una iniciativa legislativa popular que usted, de la cual usted fue promotora y en la que participaron más de 30 organizaciones y que el gobierno actual, el gobierno andaluz en 2022 tumbó. Simplemente destacar que para llevar una iniciativa legislativa popular al Parlamento hacen falta al menos 40.000 firmas. Es decir, fue una iniciativa con un fuerte apoyo social, que lo que pedíamos era una apuesta decidida por la bajada de ratio y que fue tumbada por el gobierno actual con los votos en contra. Nosotros lo tenemos claro. Bajar la ratio nos gusta y creemos y apostamos por una bajada de ratio, pero no creemos una bajada de ratio si no se aumenta la plantilla, es decir, si no aumentamos el número de docentes, si no dejamos de suprimir aulas, si no aumentamos el número de aulas y sobre todo si no atendemos o si no dotamos de mayores recursos para atender a la diversidad de nuestro alumnado, aspecto del que podríamos hablar también largo y tendido. Oye, pues casi que te voy a tomar la matrícula simplemente porque queremos comentar todo esto, Javi. Utilizando el argot de educativo o de colegio, ya que estamos en el segundo trimestre o comenzándolo, de momento, si tuviéramos que evaluar a la consejería, ¿cómo va? ¿Necesita mejorar? ¿Progresa adecuadamente? Esto ya desapareció, por cierto, ahora son numéricos. ¿Qué nota le ponemos? Pues mira, no voy a dar notas, pero sí voy a dar porcentajes. Desde USTEA, en el mes pasado, en el mes de enero, publicamos una encuesta que se realizó por parte de los STE, organización a nivel estatal de la que forma parte USTEA, y las notas o el porcentaje no era muy halagador para la administración. El 81% de los docentes hablaba de falta de recursos, sobre todo de recursos, como digo, para atender a la diversidad. Está habiendo mucho movimiento y sobre todo en la provincia de Almería se está levantando un gran movimiento de maestras de AL que lo único que piden es trabajar en condiciones de poder dar una educación de calidad y de poder atender a los niños y a las niñas, en este caso los más necesitados. Y las maestras y los maestros de AL están iniciando un movimiento que creo que dará que hablar bastante en las próximas semanas. El tema de la burocracia, remitiéndome nuevamente a la encuesta, el 95% de los docentes está saturado. La burocracia los agobia día a día y no tienen tiempo para lo que es realmente importante, que es atender a los niños, alumnado y sí, para sí. preparar las clases. Y si hablamos de ratios, pues el 92,9% de los docentes hablan de que las ratios son inasumibles y que la respuesta que se da por parte de esta consejería con esta medida, en mi opinión, o en nuestra opinión propagandística, no soluciona pues los problemas que encontramos en el día a día de la aula. Bueno, pues la situación. Miguel Vera, que además creo que te conoce, Javi, creo que te quiere hacer alguna preguntilla. Me encanta la barba, el nuevo look, te queda guapetón. Un saludo y gracias por tu labor. Pues Muchas mira, gracias. Yo te voy a dar el mismo titular. Tú dices, has dado una noticia que la Junta baja la ratio a 22. El mismo titular. La Junta no cumplirá esta promesa hasta dentro de 9 años. Es el mismo, porque claro, empieza con 3 años, el año que viene si lo cumple
excepcionalmente pasará a 4 años, hasta que llegue a primaria van a tardar 9 años. O sea que esas son las medidas que... O sea que me das una primicia para la clave crítica del año 2034. En el 2034 podremos ver si gobiernan, si cumplirán o no cumplirán. Pero, vamos, así también pesco yo al 2057, ¿sabes? Bueno, está muy bien. Porque no depende de ellos. O sea, cumplir sus promesas va a ser hasta 2034, no se sabe si van a estar ellos, no van a ser con su presupuesto, o sea que, Bueno. que perfecto, son unos cracks, en eso son unos cracks. Oye, has visto, Juanjo, que no soy tan malo en matemáticas, que pronto he calculado en mi cerebro 2026 más 9 y creo que me he equivocado. En fin, me he equivocado. Javi, que muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Clave Crítica. Si me lo permite, Fran, me gustaría incidir un poco en estas palabras de Miguel. Como bien dice, en el mejor de los casos sería 2034-2035 cuando se implantaría en primaria. Pero recordamos que no existe ningún compromiso para que esta ratio se aplique en primaria. De momento, el único compromiso es en educación infantil. Y como bien dice Miguel, actualmente la ratio en primaria en infantil es de 25, pero a cualquier centro que vaya encontrará más de una clase con 25, 26, 27 y hasta 28 alumnos y alumnas. Pues sí, es la situación y fácilmente comprobable, porque todos conocemos, tenemos o sabemos. Javi, que hasta la próxima, que creo que va a haber más que hablar de materia educativa. Espero que no sea mañana y porque haya problemas en los colegios, porque no se han cerrado a esta hora de la noche. Muchas gracias. Ojalá, así esperamos, Fran. Muchas gracias.